Buenos días a todos. Después de este introductorio de lo que es GSG NAP Chile, a nombre del Centro de Gobierno Corporativo, de la Universidad Católica y obviamente de GSG NAP Chile, les queremos dar la bienvenida a esta tercera sesión de la segunda temporada de Café de Impacto, con un tema que creemos que es súper relevante para el contexto actual, que es precisamente esa influencia o lo que supone Venture Capital como una forma de inversión de impacto. Hemos visto desde hace ya probablemente un año y medio, dos, con mucha más fuerza, probablemente después del caso Uber Corner Shop, que los diarios se llenan todos los días de titulares sobre nuevas startups, nuevos emprendimientos, el impacto que están teniendo en la sociedad, el impacto que están teniendo incluso ya en la economía a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Ya no solamente Corner Shop, tenemos otros casos con temas respecto a temas que son, yo creo, bastante relevantes para la conversación de hoy día, como un Notco, como un Betterfly, como un Zeppelin y tantos otros, que efectivamente se ven como grandes negocios que crecen en muy poco tiempo, de forma casi mágica, lo cual evidentemente se aleja bastante de la realidad como clase de activo, y también en la profundidad y en el desarrollo y sacrificio que supone levantar un negocio. Esto es un poco lo que vamos a conversar hoy día con, yo creo que un par de invitados absolutamente de lujo, a los cuales agradecemos mucho el tiempo en esta mañana, como son Antonio Abraham, que es gerente general de Hero Capital, y con Nelson Rodríguez, que es el co-founder de Purpose, entre otras cosas. Pero prefiero que ellos mismos se presenten muy brevemente. Antonia. Hola Matías, hola a todos, buenos días, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Antonia Abraham, yo soy ingeniero comercial y en los últimos 5 o 6 años he estado dedicada a trabajar en el mundo de la inversión de impacto y el Venture Capital, y hoy día, como decía Matías, eh, estoy ahí liderando un fondo de Venture Capital con foco en etapas bien tempranas para startups basadas en Chile y Latinoamérica. Así que feliz de estar aquí. Muchas gracias, Antonia. Nelson, te doy la palabra para que te presentes, por favor. Sí, muchas gracias. Nelson Rodríguez, soy cofundador efectivamente de la Fundación Purpose en Chile hace unos 3 años. Y soy parte del equipo de la banca ética también. Soy parte de su directorio y desde los comienzos de ahí nace también esto de buscar formas alternativas de propiedad, que es lo que la Fundación Purpose trae, ¿no? En la Fundación Purpose brevemente acompañamos a organizaciones, principalmente startups y empresas familiares, ante la pregunta de la propiedad, de cómo hay diseños y estructuras que colaboran en que el propósito de la organización mantenga su independencia, enfrentado a los desafíos de crecer, enfrentado a los desafíos de incorporar inversionistas. Así que eso es lo que hacemos principalmente en la Fundación Purpose. Muchas gracias. Para entrar derechamente y ser lo más puntuales posible también, entremos si quieren en materia. Venture Capital es un tipo de inversión o una clase de activo bastante contraintuitivo al final del día, porque se trata no de adquirir el control por parte de los inversionistas, que es lo que probablemente cualquier inversionista quiere, invertir lo menos posible y tener el mayor porcentaje posible, sino que es al revés, invertir lo justo. Cada ronda de financiamiento termina siendo alrededor de un 15-20% máximo, al revés, es dejar que los founders, que estos emprendedores estén en el asiento delantero, y en la medida de lo posible algunas veces uno está en la tercera corrida como inversionista, o puede estar en la segunda corrida, pero nunca como piloto o como copiloto, que termina de matar el emprendimiento. Y muchos de ellos también con un foco bastante social, bastante de impacto. Algunas veces buscando un exit para con patrimonio propio poder hacerlo, lo cual ya lo hemos conversado antes, se aleja un poco de la conversación de hoy día, pero otras veces este propósito es esencial para ello. Nacen como incluso empresas B, para dar un ejemplo, o derechamente tienen este foco de impacto. En ese sentido, Nelson, y me gustaría partir contigo en el fondo, ¿cómo alinear
este tipo de inversión, esta clase de activo con la inversión de impacto en el fondo. ¿De qué forma crees tú que puede mejor funcionar sabiendo que nunca hay respuesta única, desgraciadamente? Sí, sí, efectivamente. Lo principal que queremos nosotros es traer algún benchmark, que es lo que colaboramos con casos exitosos en otros territorios, y estar bien consciente de esto desde el inicio, sobre todo en las rondas, ¿no?, de negociación con inversionistas. El emprendedor tiene que tener muy claro qué está entregando, ¿ya? Eh, de hecho, la figura del Venture Capital, que por supuesto que ha servido para apoyar el crecimiento exponencial de algunas industrias que lo requieren, no es un traje que sirve para todos los emprendedores. Hay una serie de eh, compañías, startups, que tienen un propósito no solo en su ADN de modelo de negocio, ¿no?, sino que en cómo quieren llevar al mundo lo que traen, que si se exponen a estos mecanismos tradicionales de inversión, van entregando en las distintas rondas de inversión ciertas restricciones que en algún minuto pueden desviar la organización del propósito, ¿ya? Y el otro día hablábamos del ejemplo de que una compañía tal vez ya enfrentar la tercera ronda, ¿no? Se sienta en la mesa su directorio y se da cuenta que tiene un director, todo el resto de los directores pertenecen a los inversionistas y por supuesto puede seguir orientado en su propósito, fantástico, pero puede que no, hay casos de que no sucede, ¿no? Hay casos también de empresas que se han dejado certificar B, hay casos de empresas que derechamente se han tenido que vender porque la estructura de inversión necesitaba remunerarse asociada al exit y el exit era la venta de la compañía. Entonces, entre medio, nosotros proponemos un abanico, un continuo por decirlo de una manera, al inicio de resguardos y una educación a la startup para que vaya considerando qué cosas ir mirando en cada una de sus rondas de inversión en términos de ver qué efectivamente está entregando. Para futuro, en el extremo, que existen casos, hay empresas que tienen en su ADN jurídico una estructura de propiedad que solo entrega a los inversionistas derechos económicos y el timón de la compañía se mantiene en un directorio de personas ligadas al propósito, y eso es lo que en inglés se llama steward ownership, que en español le hemos llamado propiedad responsable, que es el extremo, ¿no? Tú puedes llegar entonces desde un continuo, desde proteger esto, siendo muy claro cómo ir negociando tu term sheet, hasta si ya quieres dar el paso, separar el derecho político y el derecho económico. Hay ejemplos de eso exitoso, sin que eso necesariamente implique no remunerar el capital. Aquí no se trata de eso, sino que se trata de ver quién tiene el timón de la compañía. Perfecto. Ahí yo creo que podemos volver un poco más sobre este tema que es súper relevante. Antonio, ¿cómo lo ves tú un poco por otro lado? Tú estás hoy día en un fondo que tiene un factor de impacto relevante, pero un fondo que tiene que mostrar también, tal como decía Nelson, algún tipo de retorno a sus aportantes. Y al mismo tiempo un fondo que habitualmente trata de entregar smart money. O sea, no solamente plata, sino que también es conocimiento y quizá, en el caso que decía Nelson, ¿no?, y a lo mejor son más de un director, bueno, que ese director esté efectivamente muy involucrado y que pueda colaborar adecuadamente con el emprendimiento al que está apoyando, ¿no? ¿Cómo les funciona a ustedes, en el fondo, que tienen este foco de VC? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cuál es la visión que tienen? Gracias, Matías. Yo estoy súper de acuerdo con Nelson y a mí me ha tocado, más allá de este fondo, en donde me ha tocado desempeñarme, ver distintas cosas. Yo creo que es esencial, o sea, es muy difícil resguardar, como dice Nelson, al 100% el propósito en el camino, sobre todo en etapas más tardías, porque como tú bien decías, los fondos VC hacen su rentabilidad con el exit y muchas veces esos exits están ligados a la venta de la compañía a un tercero que no necesariamente va a compartir la visión de los fundadores o de los fondos más de impacto que estén involucrados.
Dicho eso, yo creo que es muy relevante y al menos en mi experiencia es lo que a mí me ha resultado, al menos es en la etapa de evaluación de una compañía, y tú lo nombraste al principio, o sea, aquí quienes lideran la compañía y todos los fondos VC lo tienen muy claro, independiente que sean de impacto o no, que el liderazgo, el timón lo tienen que tener los fundadores y el equipo, no solo por efectos de resguardar el propósito, pero sino también porque ellos son quienes tienen el conocimiento, las capacidades y la visión de llevar a esta compañía a un éxito y a un crecimiento exponencial aceleradamente. Entonces, yo creo que a mí lo que me ha resultado y en mi experiencia ha sido en la etapa de evaluación de la inversión, analizar muy bien cuál es esa visión, cuál es la cultura, qué es lo que estos emprendedores fundadores esperan en términos de propósito y muy ligado al modelo de negocio para esta compañía. O sea, por un lado hay que entender muy bien cuál es la visión, si esto es algo, el propósito es algo aledaño, que se dio por casualidad o para un fondo de impacto, o está en el centro de el interés, la intención de haber creado esta compañía, uno, y por otro lado que esté también en el centro del modelo de negocio, o sea que sea muy difícil en términos también económicos separar el propósito del modelo de negocio. Hay en algunos casos que es como bien evidente, hay otros casos, como dice Nelson, que hay zonas más grises, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ese desvío del propósito, pero en casos como compañías de la industria en el rubro tal vez de la salud o biotech o ligados a la agricultura de precisión, esto es más evidente, o sea, el éxito económico, el crecimiento está 100% ligado a el cumplimiento del propósito y al crecimiento exponencial también del impacto en términos sociales o ambientales. Hay otros casos que es como un poco más gris y yo creo que de todas maneras, estas nuevas formas de capital, estos continuos de capital que alinean estos incentivos, son sumamente relevantes. Gracias, Antonia. Y quizá en eso una pregunta también para los dos, ¿no? Ninguno de los dos al final, o sea, o este tipo de inversión termina siendo, como decíamos antes, una clase de activos, ¿no? Y una clase de activos respecto a las cuales se espera retorno, ¿no? Yo creo que hay inversionistas que efectivamente pueden estar dispuestos a sacrificar un retorno por un propósito distinto, ¿no? Sin lugar a dudas, pero no es un non-for-profit en el fondo, no es una ONG, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa conciliación? ¿Cuál ha sido su experiencia en el fondo? ¿Cuáles han sido buenos, no quiero que me cuenten la fórmula de la Coca-Cola quizá, pero cuáles han sido buenos pitch en ese sentido? ¿Cuáles han sido temas relevantes tanto para inversionistas como para founders a la hora de decir, bueno, como decías tú, Antonia, en el fondo esto es parte de nuestro modelo de negocio, yo estoy dispuesto a sacrificar rentabilidad yo como compañía en el fondo por esto, y también los inversionistas están dispuestos eventualmente a sacrificar rentabilidad y a lo mejor, Antonio, específicamente para ti en el caso del fondo, también como fondo estamos dispuestos, entre comillas, porque no es necesariamente así, pero para ponerlo más en blanco y negro y que se entienda, también dispuestos a sacrificar rentabilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Quizá, Nelson, parto contigo. Sí, es buen punto porque a mi juicio también existe algo de mito en eso, ¿no? Porque los venture capital efectivamente generan unas tremendas utilidades en algunos de los activos que invierten, pero el promedio de su múltiplo es cercano a 3 por debajo. Entonces, si bien en algunos tiene un éxito alto, la apuesta, y así funciona, ¿no?, es con eso también pagar todos aquellos intentos en los cuales no pudieron llegar a esa venta esperada. En salidas estructuradas, que ahí vamos a hablar un poquito más de qué se trata, ¿no? De formas alternativas de inversión, esto se mueve también en un rango entre 2 y 5 veces, digamos, en la inversión, y la diferencia que trae es que le ofrece por supuesto, para un subconjunto de empresas, ¿cierto? No funciona para todos tampoco, una liquidez distinta. Es decir, la tesis asociada a las empresas grandes, ¿no?, que están hoy día, los unicornios. ¿Cuánto nos demoramos en Chile en tener unicornios? Que esa es una reflexión que hacía mientras hablaba. Corfo viene, no sé hace cuánto tiempo, apoyando a las startups, y los primeros unicornios aparecieron recién
hace un par de años. Entonces, ¿qué pasó entre medio? ¿Cuántas empresas quedan en el camino que esta tesis requiere complemento? Y ahí es donde uno dice, a lo mejor, no solo esperando que el inversionista sea un héroe y sacrifique rentabilidad, no va solo ahí, sino que, por ejemplo, la salida estructurada permite una liquidez distinta al inversionista, porque el emprendedor, el fundador, con el propósito de mantener el control, puede ir recomprando las acciones, puede ir remunerando desde el ingreso, desde el EBITDA, y no necesariamente desde el exit. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿no? El tema de la rentabilidad no es solamente el principal driver para pensar en estructuras alternativas de inversión. Por supuesto, hay casos que sí, que hay empresas que requieren un capital un poquito más paciente. Antonia, Complementando con lo que dice Nelson, yo creo que, y lo dijiste al principio, Matías, la inversión de impacto no es una clase de activo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que una forma, y aquí en la inversión de impacto se conjugan, como en cualquier otra, las dimensiones de riesgo y retorno, pero se agrega una tercera dimensión que es el impacto. O sea, yo creo que es súper relevante distinguir esto y ser muy claro en la tesis de inversión respecto de estas tres variables. Me ha tocado ver, en términos como donde a mí me ha tocado desempeñarme, pero también en otros fondos, que, que muchas veces, al no tener claridad de esa tesis de inversión, uno toma decisiones incorrectas. O sea, si, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un fondo de venture capital que busca retorno de mercado y a la vez tiene una dimensión de impacto, hay muchas oportunidades de inversión que voy a tener que sí o sí dejar de lado. Por el contrario, si yo soy un fondo más impact first, ¿no es cierto? Que bueno, esa otra conversación, pero que tal vez que sí tengo en mi tesis de inversión espacio para sacrificar rentabilidad y voy a otra clase de activo y tal vez con instrumentos más de híbrido entre deuda y equity, los tipos de inversión que voy a realizar son otras y no voy a poder llegar a las mismas que en el caso del venture capital. Yo creo que teniendo esa claridad es más fácil de ajustar en el fondo las inversiones a tanto que tengan o sea, que sean buenos, por así decirlo, tanto para el inversionista como para el emprendedor. O sea, esos incentivos tienen que estar alineados, los que los inversionistas buscan con lo que el emprendedor puede y necesita también en términos de apoyo, de el riesgo que tiene, el impacto que va a obtener, el tiempo que va a tomar tener ese retorno, que lo decía Nelson. O sea, en muchos casos, empresas que tienen un alto impacto, muchas veces tienen timings distintos a una inversión de VC más clásica. Entonces, yo no puedo ir donde un tal vez fondo VC tradicional si es que mi compañía, yo necesito, soy más intensiva en capital por temas ligados al impacto que yo genero, o necesito un capital un poco más paciente. Entonces, ahí tienen que estar sí o sí alineados los intereses y haber claridad en eso. Yo creo que eso es bien importante. Déjame complementar algo que me encantó lo que dijo Antonio, porque estoy plenamente de acuerdo, porque eso se trata también de un tema de expectativas. Es que, por ejemplo, un emprendedor, una startup, no vaya a un tipo de inversionista que no le va a entender su estructura de capital porque choca con esa muralla, o al revés. Tenemos que entregar información alternativa de manera que también los inversionistas no midan con las mismas herramientas a startups o empresas que requieren estructuras distintas de acuerdo a su comportamiento, como decía Antonio. Entonces, cuando eso se desalinea, es donde entran los conflictos. Esto es fácil decirlo como teóricamente, por supuesto Sí, que no es un fondo ad hoc exacto para cada emprendimiento, pero en la medida que este mercado se va profundizando, empiezan a aparecer nuevas alternativas y que son más adecuadas para cada caso. absoluto. ¿Y ustedes creen que el tipo de retorno, de hecho, es perfectamente, tú lo mencionaste un poco, Nelson, pero para ser súper directo en la pregunta, en el fondo, el tipo de retorno que ustedes ven con este tipo, ya sea de fondos o de retorno, es absolutamente equivalente a otros de la industria, como decías tú, Nelson?
Es que yo te conven- Con el te- añadido, perdona, y quiero con esta buena, es más que una externalidad positiva en el fondo de ser de impacto, ¿no? Exactamente. Sí, es que yo agrego una variable a la ecuación, porque es retorno y liquidez, porque son ambas cosas relevantes al momento de invertir, sobre todo si el plazo es relativamente largo, ¿no? Entonces, sí, el retorno en promedio de la salida estructurada es más bajo que el retorno de los VC, pero no son órdenes de magnitud, primero. Pero lo otro relevante es la estructura de liquidez, porque en una salida estructurada tú negocias, ¿cierto? Que hay una seguridad en los flujos que te va a entregar. Seguridad, por supuesto, que puede tener ciertas variaciones, pero hay una estructura de liquidez al inversionista que no está asociada a la venta del activo, ¿ya? Eso es una cosa relevante. Entonces, es rentabilidad y liquidez la ecuación que va colaborando a que se vaya modulando la estrategia de negocio de la inversión de impacto, de la empresa me refiero. La empresa va acomodando y si por supuesto, por alguna razón, la empresa en la cual se invirtió tiene mejores flujos de lo esperado, puede remunerar el capital con mayor velocidad o incluso recomprar las acciones. Y ahí la rentabilidad del inversionista es mucho más alta de lo esperado. Pero sí, en promedio el venture capital genera una rentabilidad más alta, pero yo te lo combino con la liquidez. Antonia. Sí, no sé, yo como que muy alineada a Nelson, tal vez solamente agregar que otras cosas hacen especiales a ciertas empresas con un propósito muy potente que tiene que ver también, además de todo lo que hemos mencionado, que muchas de ellas, a diferencia de empresas más startup tecnológicas tradicionales, a ver, esto no es, son complementos, ¿no? Hay empresas que son especiales para fondos de VC y que tienen un impacto gigante, o sea, esto no es como que o soy VC o soy de impacto, Exacto. esto se va mezclando, ¿no es cierto? Pero muchas veces, y para que no sea como tan etéreo, en industrias que tienen que ver con, sobre todo con armar infraestructura que permita a las personas alcanzar mayor bienestar, dígase en temas de salud, de educación, de vivienda, de acceso a bienes y servicios, en temas de energías no renovables, en temas de, en fin, infraestructura de agua. Hay un montón de industrias que tienen un impacto social o ambiental muy relevante eh, que son más, por un lado, más intensivas en capital, por esencia, que tienen perfiles de crecimiento más lineales, no exponenciales, y que tienen a su vez dificultad para obtener este éxito, esta salida, esta venta a terceros o abrirse a la bolsa por las características mismas de la industria en las que se desenvuelven. Entonces, tal vez complementar como esas variables a tomar en cuenta a la hora de distinguir si esto clasifica como más para un fondo de VC tradicional, con la lógica que eso tiene, de buscar crecimientos rápidos y ir hacia las siguientes rondas o hacia los exits, versus otras que podrían tal vez no ser tan idóneas para ese perfil y podrían ser buenos candidatos para salidas estructuradas o para estos revenue-based deudas como basadas en porcentajes de ingresos u otros mecanismos que permiten a esas compañías obtener el financiamiento necesario y que por otro lado en bancos no lo obtienen, o sea, deuda, uno dice ya, pero si no van a equity, ¿por qué no tienen deuda, ¿no es cierto? Fondos de deuda privada, porque también tienen cierto riesgo, tamaño, velocidad que tampoco lo hacen adecuados para ese, o no tienen los colaterales suficientes, necesarios, entonces tampoco lo hacen idóneos para ese mundo. Entonces, estas innovaciones en cuanto a las estructuras de capital son muy buenas para esa zona como gris entre la deuda y el equity. ¿Te puedo complementar algo? Muy breve, mira, también muy alineado con lo que plantea Antonio, pero yo agregaría un par de variables adicionales, que primero, hay una serie de nuevos inversionistas
que están buscando que su inversión tenga impacto, por supuesto. Hay una disponibilidad, a lo mejor decir, ¿sabéis que esto no me renta tanto como esperaba, ¿cierto? En lo que hacía antes, pero también creo que la inversión de impacto requiere también potenciar aquellas compañías que no necesariamente requieren un crecimiento exponencial y algunos casos de eso también han significado ciertas concentraciones de mercado, efectos indeseados, no todas por supuesto, sino que buscan empresas que tengan tamaños de mercado más descentralizadas, sostenibles, de otra mirada. Entonces el inversionista también está buscando ese tipo de activos. Y también hay empresarios, nuevos empresarios, que también en su propuesta no necesariamente buscan un retorno exponencial o un crecimiento exponencial. Y buscan tener una empresa que ojalá mantener el control, ojalá que a futuro poder tomar lo que le está entregando el inversionista como una cuasi deuda, como dice, o cuasi capital, y retomar control de parte de eso. Y tenemos muchos ejemplos al respecto. Entonces, aquí no hay una bala de plata, sino que en el fondo es como ir clasificándose donde mejor te conviene, así como hay otras que requieren un venture capital profundo, porque requieren escalar rápido, porque tiene un impacto que requiere velocidad y tamaño. Así que yo estoy muy alineado, solo quería complementarte esa mirada. Sí, yo creo que, claro, tal vez sonó como que no hay una cosa, en mi mirada, mejor una que la otra. Yo creo Claro. que hay empresas y que está bien que no tengan ese crecimiento acelerado, sino que tengan un crecimiento, y que son distintas naturalezas y formas de hacer empresa, y que son todas buenas, legítimas y necesarias. Absoluto, sí, sí. Yo creo que sería bueno quizá, hemos hablado del Structured Exit, pero a lo mejor sería bueno, Nelson, Antonia, que ustedes comentaran un poco más en sí mismo a qué se refiere, porque sobre todo algo que comentó antes Antonia, que es decir, bueno, también la necesidad para los emprendimientos en general, ¿ah? Sean o no con propósito, yo creo que todos tienen un propósito y en el sentido que estamos hablando, pero la necesidad tiene cara de hereje. Y cuando se está levantando, tiene un emprendimiento y se está levantando plata, claro, una cosa es como decía Antonia, oye, esto es el mundo ideal, ¿ah? A mí me gustaría tener tal tipo de inversionista que me apoyaran de tal o cual forma, pero cuando están con el agua al cuello o están tratando de salir a flote recién y tratando de probar que su modelo de negocio sí funciona y que puede escalar, y da lo mismo si escalar exponencialmente o simplemente ser un negocio sostenible y rentable y que además genere impacto. Bien, son distintas alternativas, pero no es que uno necesariamente cuando está en la otra vereda tiene ahí un cúmulo de oportunidades y aprieta la tecla A, la B, la C, la D y se le da en el fondo. Entonces, uno quizá explicar más en qué consiste este modelo de Structured Exit. Y en segundo lugar, si ustedes se pusieran en el otro lado, el otro lado de la vereda, en el fondo, ¿qué sugerencia podrían dar para tratar de encontrar ese financiamiento, ese capital, como decía Antonio, ya sea en equity, en deuda, en instrumentos convertibles, en lo que sea, en el fondo, para tener el partner correcto para lo que se quiera hacer? ¿Vas tú, Antonio, o voy yo? Vaya usted, Nelson, el experto en esto. Ya. Es muy buena la pregunta. Lo que sí, yo partiría de un punto complementario, diciendo que la pregunta sobre el propósito de cómo quieres tú protegerlo es basal, ¿ya? Porque cuando tú naces con eso y tú al inversionista le ofreces rentabilidad y propósito desde un inicio, la ecuación, creo yo, se desarrolla de manera distinta en la vida del emprendimiento. Que cuando tú ya has enfrentado la necesidad y efectivamente ya no tienes muchas opciones, ¿ya? Segundo, enfrentado, por supuesto, a ir creciendo, la industria del capital alternativo es mucho menos desarrollada que la industria del capital tradicional que conocemos, ¿no? Entonces, efectivamente, no todos los inversionistas van a encontrar capital alternativo y se van a tener que ver en la disyuntiva de decidir qué hacer, ¿ya? Sobre todo enfrentado a que ya la plata la necesitan esta semana y si tienen que cerrar el deal,
Entonces yo creo que ahí lo más importante que diría yo, que el emprendedor esté consciente de que está entregando, aunque a lo mejor a pesar de su declaración inicial, esté entregando el control de la compañía. Pero distinto estar consciente de aquello que no estar consciente de aquello, ¿ya? Eso me pasa en un inicio. Luego, enfrentado a la situación, el emprendedor puede ir tomando resguardos, ¿ya? Acerca de cómo va negociando, cómo va viendo sus term sheets, qué va entregando, qué deja de entregar, va a tener mucho más fuerza de negociación si esto lo hace desde un comienzo, aunque pareciera que su poder de negociación es bajo, pero que tenga conciencia de aquello a que se lo comienza a hacer en la tercera ronda, donde puede que ya no tenga posibilidades. Y ahí la industria ofrece un montón de opciones. Hay casos en Chile que han levantado deuda convertible, no por poco monto. De hecho, la banca ética, por ejemplo, donde yo soy director, hemos levantado 9 millones de dólares en deuda convertible, y esa deuda convierte ante un hito de conversión en derechos económicos de la organización. No tienen derechos políticos. ¿Y en qué creen esos 300 inversionistas que tenemos a la fecha, entre ellos algunos institucionales? Creen que quienes están acá están cuidando bien el propósito, tienen un adecuado manejo de la organización y se convencen de que el equipo va a llevar adelante bien de manera correcta lo que se propuso y les va a entregar una rentabilidad. Entonces, las formas alternativas de inversión es una industria en desarrollo, ¿ya? Y permite a la compañía, como te decía, mantenerse idealmente en su propósito, pero sí va a haber muchos casos que la situación no les va a permitir esperar, no van a encontrar y van a tener que entregar más de lo que ellos esperaban hacer. Yo voy a complementar desde el punto de vista del inversionista. Creo que es importante esto, como decía Nelson, no ejecutarlo, evaluarlo o administrarlo sobre la marcha, sino al comienzo de la inversión. Por un lado, en el proceso de decidir en qué empresa y con qué fundadores voy a trabajar, pero también, y obviamente esto no resguarda al 100% con ya y cantado el propósito, pero una forma de mitigar ese riesgo, lo que a mí me ha tocado desde mi trabajo en FISAMERIS, que es uno de los fondos de inversión de impacto pionero en Chile, que estuve algunos años ahí, lo que hacíamos era vía pactos de accionistas, resguardar esto. No necesariamente ahí invertíamos en equity, no es un fondo de venture capital, pero vía pacto de accionistas se resguardaban cierto el propósito de alguna manera, claro, a través de los term sheets, la estructura misma de inversión, el resguardar cierto, que los fundadores dentro de lo posible se mantengan dentro de la compañía, a través de los puestos en los directorios, en fin, hay ciertas maneras de mitigar estos riesgos, pero que por supuesto no son como balas de plata ni candados, que no se puedan, si el control cambia, por personas que quieran cambiar la forma de ser empresa, eso por supuesto que va a ser difícil de resolver. Pero desde el punto de vista de un inversionista, más allá de estas formas de estructura de capital híbridas que menciona, bueno, que Nelson ha explicado un poco, esas son las formas que hemos encontrado para mitigar estos riesgos, entendiendo que la necesidad de capital tiene que ver, como tú decías. Y hay una pregunta que de hecho tú dijiste algo quizá diferente, pero que propone si derechamente este tipo de inversión, perdón, de inversión impacto no es una clase de activo distinta. Esa es la pregunta, ¿no? Tú comentaste algo en ese sentido antes, Antonia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Podría llegar a serlo si consideran que no lo es hoy día? ¿Cómo ven ustedes esta, no sé si llamarlo clasificación? Bueno, parte yo. Yo creo que no lo es y no va a ser una clase de activo. La inversión de impacto, al menos como lo veo yo, es una forma de invertir y que ojalá permee en distintas clases de activos. Es decir,
la inversión de impacto, que es la forma de activamente y conscientemente incluir el impacto en mi decisión de inversión, evaluarla, medirla, reportarla, junto con buscar un retorno financiero, es una forma de invertir, y que, bueno, lo que busca el ESG y es promoverlo en distintas clases de activos y para distintas clases de inversionistas. Creo que no es algo que solamente se reduce a inversión en startups, en emprendimientos. Incluso uno podría pensar en otro tipo de clase de activos que podrían llamarse impacto, en la medida de que yo lo busco activamente, lo gestiono, lo mido y lo reporto. Eso también es inversión de impacto, con mayor o menor intensidad, si tú quieres, pero también lo es, como puede ser un fondo de deuda o un fondo de infraestructura o temas de desarrollo inmobiliario. O sea, esto podría y tiene toda la capacidad de permear en distintas clases de activos. Sí, estoy de acuerdo. Yo también creo que esto no es una clase de activo y te lo pongo de la siguiente manera. Si fuera una clase de activo, hay empresas que no podrían transformarse, ¿ya? Y de hecho existen muchas empresas que hay bancos que financian la transformación de esa empresa en una empresa de impacto, porque tomó la decisión, tomó un nuevo control y decidió en realidad darse cuenta de que podía mejorar todas esas brechas que tenía de cara a ser una empresa diferente, y esa empresa es absolutamente financiable desde el impacto. Y en ese sentido, hay casos de empresas que han, por ejemplo, no todos los inversionistas o los accionistas toman la misma decisión, y hay fondos que ayudan a hacer un buyout de aquellos que no están alineados con eso, se define un precio, se sacan y la empresa se transforma en orgánica o en empresas de propiedad responsable, que es lo que nosotros hemos visto. Hay un caso muy emblemático en Estados Unidos de una empresa que lo hizo. Entonces, un fondo viene, ayuda a sacar a los inversionistas que no quieren alinearse de esta manera, sin demonizarlo. Es genuino. Yo no quiero hacer esto, le compra su participación y la empresa en el fondo se estructura de una manera en que separa los derechos políticos y económicos y se transforma en una empresa de impacto. Entonces yo también concuerdo en que esto es más una forma de invertir, una tesis de inversión, que una clase de activos. Y yendo al hecho, ¿qué inversiones creen ustedes en este sentido que han sido exitosas? ¿Qué casos concretos, qué casos de éxito han visto ustedes, ojalá en Chile, en el último tiempo? Bueno, yo voy a hablar desde la inversión alternativa. Eh, Efectivamente, este tema lo estamos instalando hace un tiempo. Quizás los casos más relevantes son extranjeros hoy día. La instalación nos ha demorado un par de años. Y en Chile tenemos dos casos que nombrar. Uno que acabo de decir, ¿cierto?, que es la banca ética, que ha logrado, mediante una tesis basal, como te decía, de propósito impacto y retorno, ¿cierto?, levantar el interés y el compromiso de 300 inversionistas hoy día con 9 millones de dólares. Y estamos en la banca ética a punto de hacer el levantamiento de 45 millones de dólares más, acompañados por EY, porque es la estructura de capitalización de un banco, ¿ya? Todo aquello envuelto en una organización que separa los derechos políticos de los económicos. Entonces ahí tienes un caso que ya tiene un track record y podría sellarse en los próximos meses con el volumen que les estoy señalando. Y un caso reciente también, que se financió de esta manera, es una startup social, absolutamente social, que se llama Locales Conectados. A lo mejor alguno de ustedes la conoce, que hace un trabajo muy interesante, y ellos también se acaban de estructurar con un grupo de inversionistas locales, donde a los inversionistas le dieron una estructura alternativa de capital, ¿cierto?, mediante recompra, caps en los límites de recompra de las acciones. Bueno, para que vamos a entrar en detalle del term sheet, y el propósito se mantiene en los fundadores, y el inversionista, por supuesto, que tiene un rol, lo comprende desde el inicio y espera una rentabilidad genuina, y en el extremo, en el mediano plazo, deja de ser inversionista de la compañía, porque la compañía tiene la opción de recomprarle sus acciones. Esos son los dos casos que te podría señalar
hoy. Para Sí, ustedes, Antonia. En el mundo más de VC, sin ir a casos concretos de compañía, creo que éxitos para mí han venido y van a venir, y sobre todo hoy día que sabemos que está habiendo un ajuste, ¿no es cierto?, en cuanto a las valorizaciones y a la industria VC en general, en aquellas empresas en que resuelvan problemas reales y fundamentales para las personas y para las empresas. Y esto ligado con el mundo más de inversión de impacto, se están viendo éxitos, tal vez todavía no concretados en éxito, o qué sé yo, en todo lo que es si tuviera que nombrar uno, el health tech, o sea, en aquellas tecnologías que permiten a los pacientes, a las personas acceder a mejor salud en términos de calidad, en reducir los tiempos de espera, en un poco gestionar todo el sistema de salud para hacerlo más eficiente, que parte importante de los problemas de la calidad y el acceso a la salud pasan por resolver problemas súper operativos, no necesariamente que con tecnología se pueden resolver de forma súper eficiente, rápida y con mucha rentabilidad para quienes están en esta industria. Entonces, diría que ese es un caso y que vemos que no ha habido un freno en la inversión en la vertical de salud en el VC, y que vamos a seguir viéndolo. Y conozco varias compañías en Chile que están en esa industria y que están creciendo, se están expandiendo, se están yendo a la región. Eso por un lado. Y otro caso que a mí me gustaría mencionar, que tal vez es menos glamoroso, y que me tocó verlo más en FISAMERIS, que es un fondo que, como decía, pionero en la inversión de impacto, es aquellas inversiones que buscan atacar fallas de mercado, en donde son proyectos o compañías que no tienen acceso al mercado formal, a la industria financiera de deuda, por así decirlo, o al venture capital, pero que generan un impacto gigantesco y tienen modelos de negocio rentables, tal vez no tan exponenciales, pero con una rentabilidad sostenida en el tiempo. Y aquí, y que tienen que ver con, sobre todo te diría, con generación de infraestructura en vivienda y en educación, que apalancado con deuda y tienen buenos colaterales, que son los mismos activos, y el crecimiento y la rentabilidad viene por el lado, para un inversionista viene por el hecho de dar más acceso a personas a estos bienes que muchas veces tienen a su vez subsidios estatales de por medio. Entonces se encuentran modelos de inversión que tienen buenos colaterales, crecimiento sostenible y estable, entonces flujos de pago de ese financiamiento muy predecible, y el impacto es gigante, o sea, el formar más colegios de buena calidad, el poder entregar viviendas dignas a personas, o sea, me tocó participar en dos de esos casos y creo que son tremendos casos de éxito. Oye, estamos ya en la hora, se nos pasó volando y ya nos tomamos todos los cafés que teníamos a la mano, así que les quiero solamente agradecer. Tenemos un par de preguntas ahí, pero parece que las seguiremos discutiendo después. Pero en primer lugar agradecerles a ustedes, Nelson, Antonia, el tiempo en esta conversación súper entretenida en esta mañana. También agradecer a la gente que nos ha estado acompañando, haciendo preguntas. Esperemos que para ellos haya sido igual de entretenido, por lo menos para mí. Y los dejamos muy invitados para todas las actividades, tanto de GSG NAP Chile como del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. Seguiremos haciendo estos ciclos en conjunto también para seguir profundizando en inversión de impacto. Así que muy agradecidos a todos y que tengan buenos días. Gracias. Gracias. Buen día. Chao. Chao, Chao. Antonio. Chao, Matías. Chao.